Hola a todo el mundo, vamos a hacer una pequeña explicación de cuestiones interesantes que tengan que ver con PHP, ¿vale? Entonces para ello vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones, levantamos nuestro servidor MAMP, ¿vale? Acordaos que el servidor MAMP tiene el punto de anclaje aquí en WP, ¿vale? Voy a comprobar que los puertos sean los correctos, que el otro día los cambié, ¿vale? Si veis que habéis cambiado los puertos, pues le decís MAMP default y ya se vuelven a poner otra vez correctamente, ¿vale? Le decimos que ok a todo, muy bien, perfecto. Entonces esto ya estaría tirando. Es decir, que si abro mi navegador y mi navegador lo abro en localhost 8888, ¿vale? Pues ya va a aparecer aquí, que es donde estamos en WP, ¿vale? Muy bien, y como vamos a hacer una explicación de PHP en un inicio, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es hacernos una carpeta, ¿de acuerdo? Aquí dentro, que le vamos a llamar, por ejemplo, PHP 101, ¿vale? Y a partir de aquí pues vamos a explicar cosas, ¿vale? Entonces, en este PHP 101, lo que sí, antes que hacerlo así, igual lo que vamos a hacer es como coger esta tarjeta One que ya la teníamos aquí hecha, ¿vale? Y la vamos a aprovechar, ¿vale? Vamos a cambiar algunas cositas, ¿vale? 101, ¿vale? Muy bien, pues aquí lo tendríamos, perfecto. Aquí lo tengo en Visual Code Studio, ¿vale? Ya tengo mi carpetita funcionando. Aquí recargo, ¿vale? Vais a ver que aparece este PHP 010, ¿vale? Y aquí nos encontraríamos. Bueno, esto es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, pero vamos a borrar algunas cuantas cosas que no nos interesan, ¿vale? En principio vamos a borrar el contact, vamos a borrar el single. Footer y el header, venga, el footer y el header los podemos dejar, sí, venga, los vamos a dejar si queréis, ¿vale? Los podemos dejar sin ningún problema. Vale, y este functions, pues bueno, este functions lo vamos a cepillar entero, ¿vale? Porque vamos a hacerlo desde cero, explicando algunas cosas, ¿vale? Y aquí tendríamos el index, ¿vale? Y este index, pues nada, esto lo vamos a dejar aquí también fuera, ¿vale? Y vamos a poner aquí simplemente explicación de PHP. Muy bien, pues entonces esto ya veis que ha cambiado, muy bien, explicación de PHP. Undefined Variable Title, ¿por qué? Porque en el header estoy utilizando una cosa que por aquí que se llamaba title, vale, pues esto también nos lo vamos a cargar todo, vale, perfecto, vale, aquí ya lo tendríamos todo hecho, muy bien, con nuestra explicación de PHP, súper bien, pues entonces vamos a empezar a explicar algunas cositas de PHP, vale. Para empezar, vamos a pasar un poco por todos los apuntes, ¿vale? En los apuntes hay algunas cosas que no he explicado en clase, pero bueno, aún así las voy a explicar también, ¿vale? Porque algunas cosas os pueden parecer interesantes, entonces, bueno, simplemente para que tengamos más o menos una especie como de explicación genérica de PHP, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, explicar la cuestión que tiene que ver con PHP como lenguaje, ¿vale? Es decir, PHP nosotros podemos utilizarlo en dos contextos. Podemos utilizarlo solo como lenguaje de programación, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Functions, donde solo vamos a escribir cosas de PHP, ¿vale? O lo podemos utilizar como un lenguaje intercalado con HTML, ¿vale? Y esto, cuando nosotros intercalamos el PHP con HTML, lo que nos permite es generar HTML dinámico desde el servidor, es decir, para hacer webs. Entonces, ¿nosotros podríamos utilizar el PHP para cosas que no sean hacer webs? Efectivamente, podríamos utilizar directamente functions y hacer a partir de aquí un montón de archivos que hagan scripts para hacer cosas, manejar la base de datos, crear archivos, ficheros nuevos, leer lo que fuera, no sé lo que necesitásemos hacer, ¿vale? Y eso estaría bien, ¿vale? Pero nosotros no es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, lo que sí podemos utilizar el PHP es como un lenguaje que intercalado como HTML, ¿vale? Intercalado con el HTML, como ya habéis visto, pues nos permite generar HTML dinámico, ¿vale? Es decir, HTML que está creado específicamente cada vez que se le llama con unos datos en concreto en función de lo que aparezcan en unas variables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto ya os suena, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con el PHP. Entonces, lo primero es el PHP, lo que se llama el constructor de lenguaje echo, ¿vale? Es decir, yo aquí en cualquier momento puedo escribir echo hola, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo ahora mismo recargo esta página, pues me aparece el hola por ahí, ¿vale? Y yo este echo hola, pues puedo poner hola varias veces, ¿vale? Y entonces lo que va a ir imprimiendo es hola, 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 hola. ¿Qué quiere decir? Que este echo se está leyendo y está imprimiendo este string. Y acto seguido imprime el siguiente, y acto seguido imprime el siguiente, y el siguiente, ¿vale? Yo aquí, después de hola, pues podría meterle un BR, ¿vale? Sin ningún problema, entonces veis que ya me genera un salto de línea, ¿vale? Podríamos meterle un BR, o hay gente que le puede meter también un barra N, ¿vale? Metemos un barra N, entonces este barra N también me va a generar, o me tendría que generar un salto de línea. Vamos a poner barra N, a ver si así genera salto de línea. Pues no me acuerdo, pero vamos, esta N también se suele utilizar bastante para hacer saltitos de línea, pero yo no sé en este caso por qué no me lo está pintando.
Pero bueno, es irrelevante, ¿vale? Entonces, con este eco nosotros lo que podemos hacer, como veis, es simplemente imprimir cosas, ¿vale? Es decir, podemos imprimir cosas. ¿Nos interesa imprimir cosas aquí dentro de functions? Pues no. ¿Dónde nos va a interesar imprimir cosas? Pues más bien en index, ¿vale? Es decir, aquí sí que me puede interesar imprimir cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir explicación de, y puedo decir aquí, pues por ejemplo, eco PHP, ¿vale? Entonces me diría, pues explicación de PHP. Y este PHP está siendo escrito por PHP. ¿Vale? Esta parte de explicación pues estaría siendo escrita por HTML, ¿vale? No tiene mucho sentido este ejemplo, pero bueno, simplemente para que lo veáis. Entonces, eco lo que nos permite es simplemente imprimir, ¿vale? Imprimir cosas. Pongo eco hola y entonces imprimo el carácter hola. Y si imprimo cualquier cosa aquí, por ejemplo, vamos a hacer la fecha que hace, pues vamos a poner aquí la fecha es, ¿vale? Me puedo hacer un PHP donde voy a poner echo date, ¿de acuerdo? Y dentro de esta fecha pues voy a poner que me diga el día, el mes y el año, ¿vale? Pues entonces veis que lo que me va a hacer es imprimirme la fecha, 6 de marzo del 23, ¿vale? Y vamos a separarlo con guiones, ¿vale? Y vamos a poner aquí horas, minutos y segundos, qué sé yo, minutos y segundos, ¿vale? Entonces veis que van a aparecer las horas, los minutos y los segundos. Y cada vez que recargo, pues me va generando un segundo nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que recargo está leyendo qué hora es, ¿vale? Y me está generando un HTML nuevo completamente, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí que estoy haciendo en HTML sería estática, pero la parte que yo hago con PHP, ¿vale? Sin ningún problema, la estoy haciendo dinámica y cada vez que llamo a index, pues pasa por todas estas líneas y aquí hace un eco de la función date, que es una función para construir fechas, ¿vale? Entonces, echo siempre lo que me va a ayudar es a imprimir cosas, ¿de acuerdo? Puedo imprimir un string, puedo imprimir un número, ¿de acuerdo? Puedo decir echo 2, pues entonces me imprime un 2, ¿vale? Le puedo decir echo true, entonces me imprime un 1, ¿vale? Porque es la manera de expresar true como string, pues lo imprimiría así, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que hace echo. Para poner comentarios en PHP, esto es muy útil, ¿vale? Porque si estamos tomando apuntes, ¿vale? Pues los apuntes los podemos tomar pues poniendo dos barritas y aquí podemos escribir lo que queramos. Y este código se omite, ¿vale? O podemos escribir barra asterisco barra, ¿vale? Entonces veis que aquí ya, a ver, vamos a ver que me ha escrito otra cosa diferente, barra asterisco, ¿vale? Y asterisco barra. Entonces aquí podéis escribir comentarios en bloque, podéis haceros todos los apuntes que queráis, ¿vale? Sin ningún problema, escribid lo que os da la gana. Y luego otra manera también de hacer comentarios, que es lo que se llama el PHP doc, que es este estilo de comentario, con estos asteriscos así delante. Y esto se utiliza mucho para cuando hacemos una función, por ejemplo, si hello, ¿vale? Y aquí vamos a pasar un parámetro que se llama name, ¿vale? Y aquí, pues yo qué sé, escribimos lo que sea, ¿vale? Ponemos hola name, ¿vale? Pues entonces, si nosotros queremos hacer una explicación de una función, habitualmente se hace con este PHP doc, ¿vale? Donde pues vamos a escribir aquí directamente, esto es una función que hace, esto es una función, ¿vale? Que hace bla bla bla, ¿de acuerdo? Y nos viene muy bien para comentar el código, ¿vale? Es decir, los comentarios suelen ser más bien para consumo interno y este tipo de PHP suele ser para consumo externo, ¿vale? Es decir, esto se suele utilizar mucho para que la gente lea el código y lo comprenda, sobre todo cuando tenemos un montón de código, pues para que la gente lo comprenda, ¿vale? El tema de expresiones. ¿Qué son las expresiones? Pues expresiones son simplemente valores. Aquí tengo el valor 2, aquí tengo el valor true, ¿vale? Aquí tengo el valor hola, ¿de acuerdo? Esto es un número, esto es un booleano y esto es un string, ¿vale? Y yo, por ejemplo, pues podría tener una expresión que fuera así, ¿vale? Que va a ser 2 más 1, pues el intérprete la va a evaluar como 3. Entonces es una expresión de tipo numérico, ¿vale? O podría tener una expresión que fuera true and true, ¿vale? Pues entonces esto va a ser una expresión de tipo booleano que quiere decir true, ¿vale? O podría tener, por ejemplo, una expresión que fuera así, ¿vale? Vale, pues voy a tener una expresión, ¿de acuerdo? Donde estoy concatenando una serie de strings, ¿vale? Para tener al final el string que ponga hola, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces veis que esto directamente pues son expresiones, ¿vale? Entonces las expresiones pueden ser así de sencillitas, ¿vale? O pueden ser el resultado de operaciones, ¿vale? Operaciones aritméticas, operaciones lógicas, ¿vale? O concatenaciones e interpolaciones de strings. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las expresiones como tal pues no nos valen para mucho. Entonces, ¿las expresiones para qué las vamos a utilizar? Pues habitualmente las vamos a utilizar más en el ámbito de trabajar con variables, ¿vale? Es decir, cuando nosotros declaramos una variable, pues por ejemplo decimos ¿cuál es mi nombre? Pues, ¿vale? Pues diré Carlos, ¿de acuerdo? Pues esto será una expresión, ¿de acuerdo? Que es una expresión de tipo string que la estoy utilizando para almacenarla en una variable, ¿vale? O al revés, las expresiones muchas veces también las vamos a utilizar en el ámbito de funciones, ¿vale? Si yo tengo una función que diga say name, ¿vale? Y aquí pues digo simplemente, pues qué sé yo, hola name,
¿vale? Pues en esta función, si luego yo la quiero utilizar, pues diré say name, ¿vale? Y aquí dentro tendré que pasar un valor, ¿vale? Entonces este valor que pasaré será un string, ¿vale? Que será Carlos. Entonces este string es un string que puede ser el resultado de una expresión, ¿vale? Es decir, yo aquí podría poner una expresión completa y siempre y cuando esta expresión completa resulte ser un string, ¿vale? Me evalúe como un string, pues esto yo lo voy a poder utilizar sin ningún problema. Entonces al final las expresiones por sí solas no valen para nada, pero las expresiones son potentes en tanto que yo las pongo a jugar ¿con qué? Pues con sentencias, ¿vale? ¿Y qué sentencias tengo? Pues tengo sentencias que pueden ser declarar variables, ¿vale? Esto sería un tipo de sentencia, ¿vale? Declarar una variable, ¿vale? Utilizarla dentro de una función, por ejemplo, podríamos utilizarlo dentro de una función, usar como parámetro de una función, ¿vale? Por ejemplo, si quiero utilizar un echo, ¿vale? Pues aquí también voy a poner una expresión, ¿vale? Entonces puedo utilizarlo como un parámetro de una función, puedo utilizarlo dentro del contexto de un echo, ¿vale? Es decir, de un montón de cosas, ¿vale? Usarlo como en echo, ¿vale? Este sería otro uso que le podría dar una expresión, ¿vale? Declaro una variable, lo uso en echo, lo utilizo como parámetro de una función, ¿vale? ¿Qué más cosas podríamos hacer? Pues alguna cosa que no hemos visto, pero yo podría utilizar, por ejemplo, qué sé yo, pues podría tener una variable que fuera age, ¿vale? Que age fuera 21. Y yo podría hacer un condicional donde puedo preguntar si el age es mayor que 18, ¿vale? Mayor o igual que 18. ¿De acuerdo? Pues esto, como veis, es una sentencia condicional que todavía no las hemos visto, la veremos más adelante en el vídeo, ¿vale? Y esta sentencia condicional, pues lo que necesita es que esta expresión que tengo aquí evalúe como true. Entonces, si evalúa como true, este código pues se ejecutará y diremos, eres mayor de edad. ¿Vale? Entonces, como veis, ¿de acuerdo? Este tipo de expresiones, ¿de acuerdo? Que esto sería una expresión, ¿de acuerdo? Que evalúa como true, ¿vale? Simplemente estamos preguntando si 21 es mayor que 18, mayor o igual que 18, esto evaluará como true, y si es true, pues se pintará eso. Entonces, esto sería otro caso de uso de expresiones, ¿vale? En condicionales, ¿vale? O si no, también en bucles, ¿vale? También la misma situación podemos verla en bucles, ¿vale? Pero bueno, los bucles los vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que los bucles también utilizan, ¿de acuerdo?, este tipo de expresiones, ¿vale? Yo puedo decir, oye, yo tengo un número que es i, que empieza siendo 0, y mientras i sea menor que 5 y i vaya sumándose, ¿vale? Pues entonces lo que voy a hacer, i es igual a i más 1, por ejemplo, pues todo esto va a ir ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera pues creo un bucle y voy a decir que imprima, por ejemplo, la i o algo así, ¿vale? Entonces de esta manera estaría escribiendo un código en bucle, ¿vale? Y aquí estaría utilizando expresiones, ¿vale? Como veis, entonces esto sí que se podría utilizar en bucles, ¿vale? Entonces estos son como los casos en los cuales nosotros podemos utilizar expresiones. Entonces, acordaos que una expresión por sí sola no me vale para nada, pero yo si la utilizo para declarar una variable, para usarla en un echo, para usarla como parámetro de una función, como puede ser este caso, para usarla en condicionales, como puede ser este caso, o para usarla dentro de bucles, como es este caso, pues ahí las expresiones tienen sentido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Las expresiones, habéis visto que las tenemos de diferentes tipos. Tenemos numéricas, tenemos booleanas y tenemos strings, ¿vale? Pues los strings son simplemente textos, pueden ser todos los largos que queramos, o pueden ser incluso vacíos, ¿vale? Esto sería un string vacío, pero es un string o un string largo. Los booleanos pueden ser true o pueden ser false, ¿vale? Y los números pueden ser pues números enteros, pueden ser números decimales, ¿vale? Pueden ser números negativos, puede ser también el número 0, ¿vale? Tengo un montón de números diferentes que puedo utilizar, ¿vale? Y cuando están en expresiones un poquito más complicadas, pues pasa lo mismo. Esto es una expresión aritmética, pues esta expresión aritmética me va a retornar un número, o esta expresión lógica me va a retornar un booleano, o esta concatenación de strings, pues me retorna un string, ¿vale? Es decir, siempre las expresiones van a evaluarse y me van a retornar un valor, ojo, y un tipo, ¿vale? Me van a retornar un valor y un tipo. Entonces, este sería el valor 3, ¿vale? De tipo number, ¿vale? De tipo number. Y este va a ser el true de tipo boolean, ¿vale? Esto va a ser, hola, ¿qué tal? De tipo string, ¿vale? Yo me podría encontrar, por ejemplo, algo como así, ¿vale? Pues si me encuentro algo como así, ¿de acuerdo? ¿Aquí qué está pasando? Pues lo que estaría pasando es que estoy sumando dos strings, ¿vale? Y si yo sumo dos strings, pues lo que va a pasar es que va a ser un 21 string, ¿vale? Importante, ¿de acuerdo? Es decir, los numbers tienen que ser numbers, los strings serán strings, ¿vale? Y de esta manera pues vamos tirando, ¿vale? Entonces eso, tenemos strings, ¿vale? Tenemos numbers y tenemos booleanos, ¿vale? El tema de los strings. Pues con los strings yo puedo hacer un montón de cosas, ¿vale? Yo con el string puedo utilizar, para hacer strings, por ejemplo, vamos a escribir aquí un mensaje, ¿vale? Yo los strings puedo utilizar las comillas simples y puedo escribir aquí código, ¿vale?
puedo escribirlo, en lugar que con comillas simples, lo puedo escribir, por ejemplo, con comillas dobles, ¿vale? Entonces, si yo escribo este código con comillas dobles, tiene algunas particularidades que están muy bien. La primera particularidad es que yo puedo saltar a varias líneas, si quiero, ¿vale? Puedo ir poniendo varias líneas y esto estaría permitido. Con este no se puede, ¿vale? Con este si lo hago se va a enfadar conmigo enseguida. ¿Vale? Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, con las comillas de dobles, pues por ejemplo, que si tengo una edad por ahí, ¿vale? De 56 años o el valor que sea, pues yo estos valores los puedo incorporar aquí, ¿vale? Puedo decir I am 8 years old. ¿Vale? Entonces esto se puede hacer, ¿de acuerdo? Si yo intento hacer esto aquí dentro, pues se va a enfadar conmigo. No es que se vaya a enfadar conmigo, es que no lo va a interpretar como una interpretación de variables, sino que escribirá esto directamente, este texto de aquí literal, ¿vale? Es decir, terminará escribiendo esto, ¿vale? Pero sin embargo, en este caso no va a escribir esto, sino que va a escribir y esto lo va a sustituir por el valor, ¿vale? Entonces las comillas dobles siempre son mucho más cómodas, ¿vale? Nos encontrábamos algún caso, por ejemplo, con el tema de las comillas dobles, vamos a hacer otro mensaje más, ¿vale? En el cual, por ejemplo, si nosotros nos encontramos un div, ¿vale? Estamos escribiendo como una especie como de HTML o algo así, ¿vale? Acordaos que el HTML, cuando nosotros utilizamos un atributo, por ejemplo, para poner una clase, ¿vale? Las clases tienen comillas, ¿vale? Y estas comillas se están interpretando como que abro la comilla aquí y se acaba aquí, ¿vale? Y luego está empezando aquí otra comilla y se está cerrando aquí. Y entonces me está preguntando, oye, aquí está terminando una sentencia, ¿dónde está el punto y coma? ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy empezando aquí la comilla, la estoy cerrando aquí, claro, tendría que ser esto un final de sentencia. Entonces, para que no nos den problema estas comillas, lo que se hacen es que se escapan. ¿Y cómo se escapa una comilla? Pues para escapar una comilla se pone simplemente un backslash y aquí otro backslash, ¿vale? Es decir, una barra invertida. Entonces, este conjunto quiere decir que si yo me lo encuentro aquí dentro, ¿vale? Lo estoy interpretando como una comilla, ¿vale? Es decir, si yo me encuentro este conjunto aquí, estaría interpretando este término, ¿vale? Entonces aquí en este caso lo mismo, ¿vale? Si él se encuentra este conjunto de aquí, ¿vale? Pues lo está interpretando en realidad como esto, ¿vale? Es decir, como este tipo de string, ¿vale? Pero como nosotros no podemos utilizar este tipo de comillas, pues por eso tenemos que escaparlas, ¿vale? Y aquí ya pues podría escribir ya el nombre de clase de mi div, ¿vale? Llamándolo mensaje o lo que fuera, y aquí yo ya podría escribir el div que quisiera adentro diciendo, pues qué sé yo, I am... ¿Vale? Y aquí podéis interpolar texto sin ningún problema, 8 years old, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, esto sería una manera también de poder utilizar un mensaje. Puede ser texto con interpolación, puede ser texto con interpolación que se parezca mucho al HTML, ¿vale? O incluso que esté capado, ¿vale? Que esté escapado, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues podríamos trabajar. Y luego yo puedo imprimir todo esto, ¿vale? Puedo imprimir este mensaje, ¿vale? Y como este mensaje ahora mismo es este valor de aquí, pues yo imprimo este mensaje y veis que me está generando ya todo este texto. Y si vengo a verlo, pues este texto vais a ver que es un div, ¿vale? Div class message, I'm 56 years old, ¿vale? Y aquí pues podríamos hacer este eco del mensaje, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo se hace el eco directamente espagueti para escribir un montón de HTML, pero bueno, de momento simplemente me interesaba que comprendiéramos estos caracteres escapados, ¿vale? Más cosas. Por ejemplo, el tema de concatenación e interpolación de strings, pues es lo que acabamos de ver. El tema de los numbers, ya lo hemos visto, los booleanos, ¿vale? O también el valor null, ¿vale? El valor null es un valor que está vacío, ¿vale? ¿Para qué me vale hacer un valor vacío? Pues figuraos, por ejemplo, que yo tengo un array de frutas que me gusta, ¿vale? Array de frutas, ¿vale? Que podría ser un conjunto de frutas, una pera, una manzana, ¿vale? Y por ejemplo, pues yo tengo aquí una cosa que esté buscando, por ejemplo, elemento de búsqueda, elemento buscado, ¿vale? Y entonces yo podría decir, bueno, el elemento buscado en principio va a ser un null, porque luego haré una búsqueda dentro del array, y ya cuando encuentre algo en el array, pues ya lo incorporaré aquí a null, ¿vale? Entonces sí que puede ser que nosotros creamos algunas variables que en el momento en el que las creamos, en el momento, por ejemplo, en esta línea 15, pues todavía no tienen ningún contenido, pero a medida que avance el programa, pues porque voy a hacer un bucle for each, que voy a recorrer el array y voy a encontrar cuál es el primer elemento que me encuentro que empiece por P o algo así, entonces lo voy a almacenar aquí. Entonces, de esa manera sí que puede interesarme que haya algún elemento que en principio esté con null, ¿vale? Pero bueno, esto no tenéis que preocuparos mucho porque no os lo vais a encontrar en el caso de WordPress demasiado, ¿vale?
Y luego hay otro tipo de variables como los arrays, las clases, los resources, ¿vale? Que ya son como, bueno, pues que son como otros tipos de valores que nos encontramos que son un poquito más complicados, ¿vale? Es decir, los tipos primitivos que son siempre, pues eso, los números, las strings, los booleanos, ¿vale? O los nulls, pues estos son muy sencillitos. Y luego hay otros que nos encontramos un poquito más complicados, como por ejemplo un array, ¿vale? O un array, por ejemplo, que sea indexado por términos de clave valor, ¿vale? Pues donde digo, qué sé yo, la población de España, pues la población de España es 45 millones, la población de Francia, pues es 95 o lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí voy teniendo como diferentes valores también, es decir, pues un array, otro array, hay cosas un poquito más complicadas también, hay, por ejemplo, algunos objetos que se llaman std clases. Entonces estos std clases, pues bueno, pues son también objetos para agrupar cosas, ¿vale? Se llama std class, ¿vale? Y entonces pues en este objeto yo puedo ir almacenando todo lo que me dé la gana un poco, le puedo decir, oye, pues almacéname mi nombre, ¿vale? Entonces es una manera de almacenar, pues es como para almacenar, es un poco parecido al array de frutas. Bueno, hay resources, ¿vale? Que los resources son como funciones o métodos de librería que nos permiten, pues eso, manejar PDFs, mandar emails, mandar SMS, conexiones con bases de datos, ¿vale? Pues esto ya serían como tipos de valores un poquito más complicados, ¿vale? Un poquito más complejos. Pero bueno, en principio a lo que a nosotros nos interesan serían simplemente, acordaos, los null, los strings, los números, ¿vale? Y preguntar si soy un alien, ¿de acuerdo? Y decir que no lo soy, ¿vale? Que no lo soy, o a lo mejor, pues sí lo soy, es broma. Vale, entonces estos serían como los valores que en principio nos interesan, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿vale? Con el tema de las expresiones, porque bueno, nosotros ya hemos visto que tenemos expresiones muy, muy sencillitas, ¿vale? Hemos visto que estas expresiones de por sí solas no valen para nada, es decir, siempre las vamos a utilizar en el contexto de variables, funciones, en el contexto también de condicionales, en el contexto de bucles, en el contexto de echo, ¿vale? Y hemos visto que, bueno, pues que estos valores pueden ser false, ¿vale? O true, booleanos, números de diferentes tipos, ¿vale? Strings de diferentes tipos que se pueden declarar de diferentes maneras y esto está muy bien, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver algunas de las expresiones que existen, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, las expresiones que existen las encontramos un poco aquí, ¿vale? Es decir, aquí os he hecho una especie de compendio de las expresiones que existen de tipo, bueno, que están un poco relacionadas con los números, ¿vale? Este is numeric, yo creo, así, ¿vale? Is-numeric, aquí me había equivocado, ¿vale? Entonces, este tipo de expresiones que existen son expresiones de tipo aritmético, ¿vale? ¿Qué quiere decir de tipo aritmético? Pues que me permiten hacer pequeñas operaciones como si fuera una calculadora, ¿vale? Es decir, si yo tengo que hacer una operación con PHP matemática, ¿vale? Pues yo tengo aquí todo este tipo de expresiones, ¿vale? Es decir, pues puedo hacer una suma, puedo hacer una resta, puedo hacer una multiplicación, ¿vale? Que se hace con el asterisco, ¿de acuerdo? Puedo hacer una división, ¿vale? Y puedo hacer una especie de división un poquito especial que se llama módulo, ¿vale? Esta división lo que hace es que divide 5 entre 2, ¿vale? Entonces 5 entre 2 es 2, pero el resto es 1, entonces me devuelve el resto, ¿vale? Es decir, pues eso es lo que hace, ¿vale? Esto sería para elevar 5 elevado a 2, pues 25, y esto sería para hacer la raíz cuadrada, 5 elevado a 0,5, ¿vale? Pues eso sería para hacer la raíz cuadrada, es decir, 0 elevado a 1 medio, ¿vale? Así se hace una raíz cuadrada. Y entonces, bueno, pues esto me daría, pues no sé cuánto me dará, no tengo ni idea, ¿vale? Podemos hacerle un eco si queréis, eco, a ver, para que nos devuelva cuánto es de 5 elevado a 1 medio, cuál es la raíz cuadrada de 5, ¿vale? Y me dice que la raíz cuadrada de 5, pues es 2,5, ¿vale? Pues perfecto, 2,5 aquí lo tendríamos, ¿vale? Muy bien, pues entonces todo esto, de acuerdo, son expresiones aritméticas, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues por ejemplo, si yo tengo un número, ¿vale? Como puede ser en este caso el número 1, que es el adjudicado A, pues si yo le pongo a la A un menos delante, pues lo convierto en el símbolo negativo, ¿vale? Y otro truquito, por ejemplo, que también puedo utilizar es este, que si yo tengo, por ejemplo, una variable que es B, que es un número, pero que es un string, ¿de acuerdo? Con forma de número, pues si le pongo un más delante, pues lo convierto en un número de verdad, ¿vale? Es decir, si yo me encontrase, por ejemplo, un string que fuera así, ¿vale? Pues si yo a este string directamente le pongo un más delante, pues lo convierto en una cosa numérica, ¿vale? Es decir, lo estaría convirtiendo en un número de verdad, ¿vale? Pero como número, ¿vale? Y esto me viene muy bien, ¿por qué? Pues porque en algunas ocasiones, por ejemplo, si alguien está utilizando un formulario y en ese formulario alguien escribe qué años tienes y escribe 12, ¿vale? Ese 12 va a venir siempre como un string, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros rellenamos un formulario estamos rellenando strings. Entonces, pues cuando me venga esa edad, ¿vale? Esta edad desde el formulario, ¿vale? Que es 12, pues a mí me va a interesar coger y decir, vale, muy bien, pero yo la quiero como si fuera una edad de verdad, ¿vale?
Y entonces de esta manera, pues aquí tenía un 12 como string, ¿vale? Es decir, un 12 como string, y aquí voy a tener un 12 numérico, ¿vale? Pues importante también tener en cuenta estas cositas, ¿vale? Entonces estas son algunas expresiones que tenemos para hacer números, ¿vale? Y luego, con el tema de los strings, ¿qué expresiones me encuentro? Pues con los strings, ¿vale? Yo puedo hacer expresiones de tipo, ya las hemos visto, pero puedo concatenar, es decir, poniendo un punto, ¿vale? Pues concateno los strings, ¿vale? Concatenar quiere decir que los voy pegando uno al lado del otro, ¿vale? ¿Esto qué me va a generar? Pues toda esta expresión lo que me va a generar es escribir directamente como string, hola, espacio, que, espacio, tal, ¿vale? Entonces, esto me permite concatenar, ¿vale? Y bueno, pues las interpolaciones ya las hemos visto, ¿vale? Eso sobre todo me viene bien cuando tengo variables que entran en juego, ¿vale? Perfecto. Y luego las expresiones de comparación, ¿de acuerdo? Las expresiones de comparación son simplemente comparadores que me van a dar true o false. Y entonces, por ejemplo, si yo pregunto si el 2 es igual que un 2, ¿vale? Pues esto me va a retornar un true, ¿vale? O si yo pregunto que si hola minúscula es lo mismo que hola mayúscula, ¿vale? Pues me va a decir obviamente que false, ¿vale? Porque aunque nosotros lo leamos igual, para el ordenador es un set de caracteres diferente, ¿vale? O si pregunto, por ejemplo, si 2 es mayor que 3, ¿vale? Pues 2 es mayor que 3 me va a retornar false. Y si pregunto, por ejemplo, si 4 es menor que 10, pues me va a decir obviamente que true, ¿vale? O si pregunto, por ejemplo, si 2 es mayor o igual que 0,1, ¿vale? Entonces obviamente me va a decir que true, ¿vale? O al revés, si pregunto si 10 es menor o igual que 20, ¿vale? Pues me va a retornar que true, ¿de acuerdo? Entonces tengo estos operadores de comparación que son el igual, ¿vale? Y luego el mayor que, menor que, mayor igual que, menor que, ¿vale? Menor igual que. Entonces estos serían expresiones de comparación. Y luego también tengo unas expresiones que me permiten operar entre booleanos, ¿vale? Entonces, para operar entre booleanos, pues lo que se hace es escribir así, true and true, ¿vale? True and true, pues será true o false o true, pues entonces eso será true o algo así, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se opera y para qué me vale? Bueno, esto me vale para hacer cosas tan raras como la siguiente, bueno, raras no, sino obvias, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una edad de 30 años, por ejemplo, y un país del que vengo, que es de Noruega, ¿vale? Pues yo podría coger y decir, bueno, me voy a hacer una especie de validador, ¿vale? Que va a dejar pasar solo a gente mayor de edad y Noruega, ¿vale? Entonces, vamos a llamarlo como get in, ¿vale? Can I get in? ¿Vale? Entonces lo que podríamos preguntar, lo primero, antes de escribir esto, sería, oye, pues vamos a preguntarnos si somos mayores de edad, ¿vale? Y over 18, por ejemplo. Entonces, este is over 18, pues lo que vamos a preguntar es si este age, ¿vale? Es mayor o igual que 18. Perfecto. Entonces, esto ahora mismo, siendo age 30, pues preguntaremos si es mayor o igual que 18 y retornaremos true. Y luego vamos a preguntar si es de Noruega, ¿vale? Is from Norway. ¿Vale? Entonces lo que vamos a preguntar es que si el country es lo mismo que Norway. ¿Vale? Entonces, en este caso, como es lo mismo que Norway, será true. ¿Vale? Y entonces nosotros lo que estamos diciendo es que en esta discoteca un poco xenófoba, ¿vale? Lo que queremos preguntar es que la gente puede entrar si es mayor que 18 y además es mayor y es de Noruega, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Pues si se cumple que es true and true, entonces, es decir, si las dos preposiciones son ciertas, entonces puede entrar, ¿vale? En el caso de que, es decir, con el operador AND, en el caso de que alguna de las preposiciones sea falsa, pues ya no va a poder entrar. Por ejemplo, si en lugar de ser de Noruega es de Suecia, ¿vale? Pues entonces este de aquí es true, pero este de aquí va a ser false. Con lo cual ya toda mi preposición es false, ¿vale? Entonces para esto me valen las operaciones lógicas. O al revés, por ejemplo, si es de Noruega, pero tiene 16 años, ¿vale? Pues este de aquí va a ser false. Este de aquí va a ser true, pero los dos juntos van a ser false. Entonces no podría entrar en la discoteca, ¿vale? Esto es para lo que me valen las operaciones lógicas. Entonces tenemos esta operación lógica, que es la operación AND, ¿vale? Y luego tenemos otra operación lógica, que es la operación OR, ¿vale? La operación OR es que puede entrar si es mayor de 18 años o si es de Noruega. Es decir, si tiene 16 años, ¿vale? Pero es de Noruega, es decir, este sería false, pero este es true, pues basta con que uno de los dos sea true como para que sea true, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, vamos a poner que tenga 29 años, ¿de acuerdo? Pero es de Finlandia, ¿vale? Pues bueno, pues entonces en este caso, este es true, este es false, ¿vale? Pero bueno, basta con que uno de los dos sea true, ¿de acuerdo? Para que todo sea true. Si ya los dos fueran false, es decir,
que tiene 15 y es de Finlandia, ya ambos son false, entonces ya en este caso toda la proposición sería false, ¿vale? Entonces, para esto me valen estas expresiones lógicas. Y luego las expresiones ternarias son unas expresiones muy divertidas, ¿vale? Que lo que me permiten es, por ejemplo, pues como en el ejemplo que ponemos aquí, ¿vale? Yo tengo una temperatura, ¿vale? La temperatura, por ejemplo, podemos decir que hace en 13 grados, ¿vale? Y yo lo que podría decir es simplemente preguntar, ¿de acuerdo? Si hace frío o no, ¿vale? Entonces yo preguntaría simplemente si la temperatura, por ejemplo, es menor que, qué sé yo, que 15 grados, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, ¿vale? Esto me está retornando simplemente un true, ¿vale? O me está retornando un false en función del valor que yo esté metiendo en temperatura. Pero figuraos que yo, en lugar de que quiero que me retorne un true o un false, quiero que me retorne la palabra frío o caliente, ¿vale? Entonces, para eso podemos utilizar una expresión ternaria, ¿vale? Entonces, podemos llamarlo, por ejemplo, is called as string, ¿vale? Y entonces lo que vamos a preguntar es que si la temperatura es menor que 15, ¿vale? Si es cierto que es así, entonces voy a retornar el string frío, ¿vale? Y en el caso de que sea caliente, pues le voy a decir caliente. Vale, entonces esto se lee de la siguiente manera. Comprobamos si esto es true o es false. En el caso de que sea true, el valor entonces que nos quedamos es el primer valor que nos encontramos, el que está entre este símbolo y este símbolo. Y en el caso de que sea este false, ¿vale? Pues nos quedamos con este otro valor. Entonces, en este caso la temperatura es 13, con lo cual temperatura es menor que 15 es true, con lo cual hace frío. Esto estaría retornando la palabra frío, ¿vale? Pero si en lugar de poner 13 pusiéramos 21, ¿vale? Pues entonces, esto vamos a olvidarnos de él, entonces temperatura es menor que 15, ¿no? False, entonces la temperatura es caliente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una especie de condicional hecho en una sola línea que nos viene muy bien, ¿vale? Funciones las veremos un poquito más adelante. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, del PHP, ¿vale? Que esto no lo hemos visto mucho, ¿vale? Pero bueno, para nosotros imprimir variables, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una variable que es la variable age y por ejemplo, tengo 34 años, pues yo mi manera de imprimir la variable aquí, ¿vale? Para ver un poco qué información tiene, ¿vale? Pues lo puedo hacer de diferentes maneras. Yo podría coger y decir echo age 34, entonces aparecerá por ahí un 34, pues genial, pues tiro con eso, ¿vale? Otra opción que podría hacer, por ejemplo, es lo que se llama un bar dump, ¿vale? Es decir, un bar dump es una funcioncita, ¿vale? Que me permite meter aquí una función la que yo quiera, ¿vale? Y entonces, pues bueno, me va a decir qué tipo de función tengo, que es un número entero, cosas así. Me da un poquito más de información sobre las funciones que yo tengo, ¿vale? Sobre las variables, perdonad, ¿vale? Esto es una opción un poco cutre, ¿vale? Otra opción es hacer un echo, ¿vale? Y luego lo que yo os he creado aquí es como una especie de función, ¿vale? Que le he llamado console log, ¿vale? Que esta función está muy guay, porque esta función lo que hace, vamos a verlo si queréis. Tenemos aquí estos 34 años, ¿vale? Tenemos aquí esta función 34 y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a esta función, ¿vale? Vamos a decir console log y vamos a pasar por aquí este age. ¿Vale? Entonces, si yo esta función la podéis dejar guardada aquí en el functions, donde queráis, ¿vale? Y es una función que nos la quedamos ahí guardada para siempre, ¿vale? Entonces, yo cuando hago uso de esta función console log, ¿vale? Esta función console log aquí no aparece nada, ¿vale? No aparece nada, pero ¿dónde aparece? Pues aparece aquí. Uy, perdonad, que tengo aquí un montón de cosas. Vale, aquí, ¿veis? Aquí me estaría apareciendo este 34. Me dice, oye, en el index.php que sepas que tienes una variable que se llama 34. Y entonces esto me viene súper bien. ¿Por qué? Pues porque me permite pasar valores que yo quiera ver un poco qué contenido tienen, ¿vale? Por cualquier causa, y que no quiero que se impriman ahí en la consola, sino que prefiero perdonad, en la pantalla, sino que prefiero que estén impresos aquí en la consola. Entonces esto es bastante mejor, ¿vale? Vamos a quitar esto. Entonces esto es como una manera bastante más pro de poder trabajar, ¿vale? Yo recomiendo que de la medida de lo posible que trabajéis con esto, ¿vale? Pero voy a quitar, a ver. Es que estoy intentando que no me aparezcan estos mensajitos. Bueno, no pasa nada. Este es de los DevTools de no sé qué cosa, de una extensión que debo de tener de Chrome por ahí, ¿vale? Pero como veis, ¿vale? Tenemos este Carlos que se está ahí imprimiendo, ¿vale? Entonces esto me viene súper bien. Y esto también vale, por ejemplo, para arrays. Si yo tengo aquí un array de frutas, ¿vale? Tengo aquí un array de frutas donde tengo la manzana, ¿vale? Tengo la pera, ¿de acuerdo? Tengo una fresa, ¿vale? Pues si yo cojo y paso este array por aquí, pues también me va a enseñar el array que hay ahí, ¿veis? Entonces me enseña este array y ya lo puedo ver y puedo ver qué números tiene, ¿vale? O si, por ejemplo, me hago un array como el que estábamos haciendo antes, ¿vale? De países, donde me voy a hacer un array donde diga que Francia tiene
el 12 y España es el número 15, ¿vale? O lo que sea, ¿de acuerdo? Una raya así, pues si yo paso esta array por aquí, pues también me vale, ¿de acuerdo? Me va a devolver que España es el 15, Francia es el 12. Entonces, de esa manera se me facilita mucho la vida. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta función console.log, que es una función que hemos hecho nosotros así a huevo, ¿vale? Pues me permito coger variables y consultar qué valor tienen, pues directamente aquí en la consola, que es como mucho más profesional hacerlo así, ¿vale? Luego hay algunas opciones un poquito más profesionales, como Xdebug y PHP Storm, ¿vale? Pero esto ya son opciones profesionales que utilizan backend developer profesionales, que bueno, esto ya son, pues eso, sistemas de debugging, para controlar bien los flujos, para paralizarlos cuando lo necesitemos o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. El tema de detección de errores, ¿vale? El tema de detección de errores ya hemos hablado de ello en el tutorial anterior, pero bueno, que lo sepáis, simplemente que con este .htaccess y con estos textos que estamos poniendo aquí, que simplemente son indicadores que le estamos dando al intérprete, pues ya nos aparecen los errores y nos aparecen los logs, aquí veis. Entonces, pues eso es muy, muy útil, ¿vale? Y vale, y luego muy importante siempre instalaros el plugin de PHP IntelliFence en Visual Code Studio, ¿vale? Es decir, ahí aseguraos de que tengáis el plugin de IntelliFence. Vale, este de aquí de IntelliFence. Vale, PHP IntelliFence se llama. A ver, PHP Intel. Este de aquí, IntelliFence. ¿Vale? IntelliSense no, IntelliFence, este de aquí, el IntelliFence, ¿vale? Entonces este hay que utilizarlo, que este está bastante bien, ¿vale? Entonces pues con eso ya lo tendríamos, ¿vale? Y luego pues nada, más cositas con las variables, ¿vale? Pues bueno, sobre el tema de las variables, pues nada, hemos visto cómo se declaran, ¿vale? Habéis visto que es muy fácil. Esto de define es si queremos hacer variables que sean constantes, ¿vale? Podemos hacer variables que sean constantes porque como sabéis, el número 34, el name Carlos, pues yo en cualquier momento lo puedo cambiar, ¿vale? Puedo decir Ana y fuera, ¿vale? Y esto lo puedo cambiar y no hay ningún problema, ¿vale? Pero si yo quisiera hacer una variable que no permito que no permito que cambie, pues simplemente puedo utilizar una función que se llama define, ¿vale? Le pongo el nombre de la variable que yo quiera, ¿vale? Estoy poniendo la gravedad y digo, pues la variable gravedad va a ser 0,98 todo el rato y ya está. Y esto, bueno, se suelen poner en mayúscula, pero bueno, que la podemos poner en minúscula si queréis, ¿vale? Que no hay ningún problema. Y esto ya no se puede modificar. Es decir, yo esto lo paso por aquí por el console.log, ¿vale? Me va a decir que tengo aquí 9,8 o lo que sea. ¿Vale? Ahí la tengo, ¿de acuerdo? 9,8, ¿vale? 0,98, ahí lo tendríamos. Veis que estas variables globales no van con el dólar delante, sino que van directamente. Se suelen escribir, además, siempre con mayúscula, ¿vale? Entonces, veis que tengo aquí este 0,98 y esto no se puede modificar. Yo no puedo coger y decir gravity ahora es igual a no sé qué. Esto no se puede hacer, ¿vale? Es para hacer variables que sean constantes, ¿de acuerdo? Constantes de que no vayan a cambiar en mi proyecto nunca. ¿Vale? Y luego hay algunas variables que se llaman variables predefinidas, ¿vale? Pues por ejemplo, esta $get, ¿de acuerdo? Pues esta $get, ¿para qué me vale? Pues la variable $get, vamos a pasarla por console.log si queréis, ¿vale? Esta variable $get es una variable que está muy guay, ¿por qué? Porque ahora en principio está vacía, pero acordaos que si yo le voy pasando aquí parámetros, ¿vale? And age igual a 37 and favdesert igual a tarta, ¿vale? Pues si yo le voy pasando por aquí parámetros, pues aquí yo ya tendría estos parámetros disponibles, ¿veis? Y entonces esto está súper bien, ¿por qué? Porque yo ya puedo coger y decir, oye, pues cojo el name, ¿vale? Entonces ya tengo ahí a Carlos. Y si este name cambia y me llamo Ana, pues veis que ahí ya tengo a Ana. Y esto es muy, muy útil, ¿vale? Esta variable get. Y al igual que yo tengo esta variable get, pues tengo unas cuantas más con un montón de información. Pues por ejemplo, con las cookies que tenga ahí metidas, ¿vale? Pues vamos a ver si tengo alguna cookie, que yo creo que no debo tener ninguna. Pues veis, tengo un montonazo de cookies aquí metidas. Vale, pues bueno, pues perfecto, pues ahí las tengo, ¿vale? O, por ejemplo, yo qué sé, variables de entorno, ¿vale? Pues puedo verlas también, variables de entorno, pues veis que me van a salir ahora un montón, ¿vale? ¿Para qué se utiliza esto? Pues bueno, para gente que ya se dedica a hacer cosas más específicas, ¿vale? Pero bueno, me dice el directorio temporal que tengo, o me dice, yo qué sé, pues el SSH o un path o lo que fuera, ¿vale? El home, un comando, lo que sea, ¿vale? Tengo como un montón de opciones que puedo preguntar por ahí y entonces pues nada, ahí lo tendríamos, ¿vale? Es decir, esto sobre todo es más para informáticos, ¿vale? Más cositas que puedo preguntar, pues por ejemplo información sobre el servidor, ¿vale?
pues puedo preguntar información sobre el servidor. Pues me está diciendo, oye, pues el servidor tiene todas estas cosas de interesantes. Y entonces me dice, pues tiene el document root aquí, ¿veis? Que era en WP. Y tiene, qué sé yo, pues un montón de cosas, ¿vale? Las cookies que puedo hacer no sé qué y tal, y el path que estoy utilizando, y el PHP self, que es como el propio archivo que estoy utilizando, y el cuánto tiempo ha tardado en calcularlo, y qué puerto está utilizando, y un montón de cosas, ¿vale? Y un montón de cosas me da de información. Sobre todo que es una información más para eso, pues para informáticos, ¿vale? Entonces, estas variables del sistema pues son bastante útiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues si tuviera una sesión, porque tengo una sesión de autenticación, pues aquí tendría mi variable de sesión, que vale que ahora mismo está vacía, ¿vale? Pero como que puedo hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son variables predefinidas del sistema, ¿vale? Y luego tengo unas variables también que se llaman constantes del sistema. Por ejemplo, vamos a ver estas variables constantes del sistema. Pues aquí lo que me voy a encontrar es que es la línea 12. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos encontrado con esta línea, estábamos en la línea 12. Es así de fácil. Puedo poner más y vais a ver que va a aparecer en las diferentes líneas en las que estoy escribiendo, ¿vale? O por ejemplo el archivo en el que estoy escribiendo, la ruta completa del archivo en el que estoy escribiendo, ¿vale? Pues ¿esto por qué es relevante? Pues no lo sé. Pero bueno, veis que estoy escribiendo en este archivo. O por ejemplo el directorio en el que estoy escribiendo. Este por ejemplo es muy útil, ¿vale? Entonces el directorio en el que estoy escribiendo, pues veis que aquí lo tendríamos. O la función en la que me encuentro, ¿vale? Pues vamos a ver qué me retorna. Me va a decir pues en ninguna, porque no estoy dentro de ninguna función. Pero si estuviera dentro de una función, ¿vale? Vale, vamos a escribir una función. ¿Vale? Y de repente yo voy a coger y voy a decir, oye, en console log, y voy a ejecutar esta función llamada hola, ¿de acuerdo? Pues me va a decir, vale, pues estás dentro de la función llamada hola, ¿vale? Si la función en lugar de llamarse hola se llama así, ¿vale? Pues me va a decir, estás en la función que se llama así, ¿vale? ¿Para qué vale eso? Pues yo nunca lo he utilizado, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces tengo como un montón de opciones interesantes. ¿Cuáles son las que sí se utilizan un poquito más a menudo? Pues esta de dir y esta de file, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aquí veis que tenemos pues algunas cuestiones que son interesantes, ¿no? Es decir, algunas variables que podemos crear nosotros, ¿vale? Algunas variables que pueden ser variables inmutables, ¿vale? Es decir, que sean variables constantes. Hay algunas variables predefinidas, ¿vale? Que vienen directamente con el PHP, ¿vale? Que serían estas de aquí. Esta la hemos utilizado, ¿vale? Luego la revisaremos, ¿vale? Y luego tenemos algunas variables constantes del sistema, ¿vale? Que bueno, simplemente os lo dejo como por curiosidad, ¿vale? El tema de las funciones, ¿vale? Vamos a hablar de funciones. Entonces, ¿para qué me valen las funciones? Pues las funciones son muy útiles, ¿de acuerdo? Porque lo que me permiten es agrupar código, ¿veis? Es decir, yo este console log lo he definido, ¿vale? Que es una función cuyo cometido es simplemente ponerme en la consola lo que yo le ponga aquí, ¿vale? Cualquier cosa que yo le ponga aquí, y esa función ya directamente hace eso. Entonces, lo bueno que tiene es que las funciones es defínelo una vez y utilízalo todas las veces que necesites, ¿vale? Y entonces, pues bueno, con las funciones siempre vamos a tirar así, ¿vale? Es decir, pues yo puedo tener una función que simplemente se dedique a hacer cosas, ¿vale? Pues ¿qué cosas podríamos hacer? Pues por ejemplo saludar a la gente, say hello. Podemos poner un nombre, ¿vale? Y simplemente podríamos imprimir, qué sé yo, un párrafo, ¿de acuerdo? Mismamente, ¿vale? Que me diga, hola, name, ¿qué tal estás? ¿Vale? Es una función un poco tonta, pero bueno, pero aquí ya podríamos empezar a utilizar esta función donde quisiéramos, ¿vale? Podríamos venir aquí y hacer una sección que se llamase, por ejemplo, la sección de greetings, ¿vale? Y empezar aquí a escribir diferentes funciones de, pues la que hemos llamado, pues say hello, ¿vale? Poniendo diferentes nombres, poniendo say hello Juan, ¿vale? Pues aquí lo tendríamos y luego podemos ir poniendo más say hello, todos los que queramos, ¿vale? Entonces esto es una manera muy cómoda, ¿de acuerdo? Muy cómoda de poder agrupar código y poder ejecutarlo cuando nosotros lo necesitemos, ¿vale? Entonces, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bla, 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 bla. Entonces veis que estaríamos escribiendo aquí pues los diferentes párrafos con los diferentes textos, ¿vale? Y esto es muy cómodo, ¿vale? Perfecto. Entonces, como veis, las funciones pues pueden tener parámetros, ¿vale? Que se suelen meter por aquí, ¿vale? Las funciones simples pues no aceptan parámetros y no retornan ningún valor, ¿vale? Las funciones con parámetros pues aceptan parámetros, y luego, bueno, hay algunas funciones que pueden tener parámetros por defecto, pero esto no os voy a liar. Y luego hay algunas funciones que retornan cosas, ¿vale? Esto sobre todo le interesa a la gente de tercero, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay funciones que nosotros podríamos decir, oye, retórname, ¿vale? Retórname un valor, por ejemplo, podríamos decir,
Y, por ejemplo, pues el que tenemos ahí es un buen caso, isEventNumber, ¿vale? Entonces, isEventNumber, pues yo lo que voy a meter aquí es un número, el que yo quiera, ¿vale? Y voy a retornar si este número, ¿de acuerdo?, es par o impar, es decir, si el módulo 2 es igual a 0, ¿de acuerdo?, punto y coma. Entonces, claro, aquí yo ya lo que podría es ir almacenando cosas, podría ir diciendo, oye, este número isEventNumber, por ejemplo, el 2 es par, entonces esto me va a retornar, en este caso, true, ¿de acuerdo? Y yo con este true, pues si quiero lo puedo almacenar en una variable, o podría hacer una operación lógica con otro true, o podría utilizar este isEventNumber, por ejemplo, para meterlo en un console log, o lo que fuera, ¿vale? Es decir, que las funciones cuando retornan cosas, ¿de acuerdo?, en realidad son valores, ¿vale? Es decir, como está retornando un valor, pues esta función es un valor, ¿vale? Si una función no retorna nada, pues no cumple como si fuera un valor, ¿vale? Entonces veis que es un valor y me pone aquí true, ¿vale? O yo podría utilizar este valor para ponerlo en un condicional, ¿vale? Si es true eso, pues entonces digo vivan los números pares, ¿vale? Perfecto, entonces veis que aquí va a poner vivan los pares, pero si no es 2, ¿vale? Si ponemos que es 1, pues entonces no va a poner nada. Entonces, de esta manera, pues puedo hacer funciones con retorno, ¿vale? Pero bueno, esto en principio a nosotros no nos interesa mucho. La gente de tercero que haya visto un poquito más de programación, pues le puede interesar un poquito más, ¿vale? Y pues en realidad no hay mucho más que contar. Bueno, sí, habría una cosa interesante que contar, que es el tema del scope, ¿vale? De funciones. El scope de funciones es simplemente un concepto muy tonto, ¿vale? Pero es que simplemente si yo, por ejemplo, tengo una variable aquí que se llama age, ¿vale? Vamos a poner age34, ¿vale? Yo este age34 no lo puedo utilizar dentro de la función. No puedo utilizarlo, me va a decir que no, que está indefinida, que no sabe lo que es, ¿vale? Yo podría coger y declararlo aquí, ¿vale? Entonces en ese caso ya no se enfada. Este age de aquí va a ser este age de aquí, ¿vale? O podría pasarlo si quisiera como un parámetro, ¿vale? Entonces este age de aquí sería el que pasase como parámetro, pero en ningún caso va a hacer caso a este. Si yo quiero que haga caso a un age que esté fuera, ¿vale? Pues entonces lo voy a tener que meter dentro utilizando la palabra global, ¿vale? Diría la palabra global age, ¿vale? Entonces si digo global age, lo que le estoy diciendo es, oye, que el age que estás buscando es el age que está fuera de la función, es decir, que está en el espacio global, ¿vale? En el scope global. Y este de aquí sería lo que se llama un scope local, ¿vale? Entonces esto sobre todo cuando estemos utilizando valores en una función que existen fuera pero que no existen en la función, o que no están entrando por parámetro, pues entonces hay que hacer este apañito, ¿vale? Esto es propio de PHP, ¿vale? Esto no sucede fuera de PHP. Y luego, pues bueno, hay funciones también predefinidas, ¿vale? Algunas funciones que nos pueden salvar la vida en algún momento dado. Es decir, pues yo, por ejemplo, puedo preguntar si un valor existe o no, ¿vale? Pues podría decir, oye, vamos a hacer una variable, la variable A, ¿vale? Entonces yo podría preguntar, por ejemplo, si esta variable está vacía o no. Empty A, ¿vale? Entonces va a decir si esta variable está vacía o no. O incluso podría coger una variable y preguntarle si existe o no existe, o lo que fuera, ¿vale? Entonces aquí tengo un montón de funciones, o preguntar si es un booleano o no, o si es un número o no, o si es un nulo o no, ¿vale? Tengo un montón de funciones que puedo utilizar, ¿vale? Y luego el tema de archivos, que esto ya lo hemos visto, ¿vale? Que es básicamente lo del tema de utilizar los requires, ¿vale? Pues ya estaría. Esto es un poco todo lo que tenemos que aprender, ¿vale? Y luego, por último, ya hemos aprendido este nombrecito llamado dir, ¿vale? Que este dir es como una especie de valor, de string, que me va a decir el directorio en el que me encuentro. Entonces, es una buena práctica, no es obligatorio que lo hagáis, pero es una buena práctica, ¿de acuerdo? Que le llaméis a esto dir. Se le suele llamar así, dir.templates, ¿vale? Porque de esta manera nos aseguramos que nos va a generar la ruta correcta. Pero bueno, aunque esto también, si queréis, podéis utilizarlo, ¿vale? Pero si utilizáis esto, pues es más correcto, ¿vale? Si utilizáis el dir delante, dir punto, ¿vale? Estaríamos como concatenando la ruta del directorio, ¿vale? El directorio que sería el punto de entrada de mi proyecto, ¿vale? /templates, /header o lo que fuera, ¿vale? Entonces esto ya estaría súper bien, ¿vale? Y bueno, pues respecto al resto de cosas, ¿vale? Pues el tema de estructuras de control, de condicionales y de bucles, ¿vale? Pues eso ya lo vamos a ver en un vídeo un poquito más adelante. Entonces, esto sería todo lo que tenéis que saber de PHP basiquísimo, ¿vale? Algunas cosas son interesantes, otras no, pero bueno, sobre todo lo más importante, el tema del PHP scripting y diferenciarlo del PHP como HTML, ¿vale? Scripting en functions, HTML, pues HTML, ¿vale?
Utilizar bien el echo, ¿de acuerdo? Acostumbrarnos siempre a poner el punto y coma al final, utilizar comentarios, ¿vale? Acordarnos de las expresiones, ¿vale? Que las expresiones son simplemente valores, ¿de acuerdo? Que yo estoy utilizando y que voy a utilizar en el contexto de funciones, de variables, de otro tipo de sentencias, ¿vale? Declarar las variables, que las variables tengan buenos nombres, ¿vale? Acordaos que podemos hacer algunas variables que sean constantes, pues eso se puede hacer. Acordaos de los tipos primitivos, que son los strings, ¿vale? Que los strings, si ponemos comillas dobles, podemos interpolar, si no, no podemos hacerlo, podemos hacer multilíneas y podemos escapar, ¿vale? Entonces, ¿para qué me vale bien lo de escapar? Pues lo de escapar me viene para poder generar el carácter comilla o para poder generar un salto de línea o cosas así, ¿vale? Entonces esto nos viene súper bien. Números. Los hay de todos tipos, ¿vale? Booleanos, valores null, otros valores que pueden existir por ahí. Y luego los tipos de expresiones, ¿vale? Expresiones aritméticas para sumar, para restar, para multiplicar, etcétera, etcétera, ¿vale? Para cambiar el signo a un valor, para coger un string y convertirlo en número, ¿vale? Todo esto lo puedo hacer. Concatenaciones, ¿vale? Para concatenar strings o interpolaciones. Comparaciones, para comparar si algo es lo mismo, mayor igual, menor, mayor, lo que sea, ¿vale? Puedo hacerlo para expresiones lógicas, acordaros de la discoteca xenófoba que hemos visto y expresiones ternarias, ¿vale? Que estas son un poquito más raras, pero se utilizan bastante, pero bueno, sobre todo se utilizarán bastante más cuando vayáis mejorando en programación. Utilizar este console log, ¿vale? Que nos viene bastante bien, ¿por qué? Porque esta funcioncita console log lo que va a hacer es directamente ya imprimirnos cosas aquí, ¿vale? Y nos viene súper bien para ver el valor que tienen algunas variables directamente aquí en esta barra. Y esto nos viene súper bien, es mega útil, ¿vale? Yo recomiendo utilizarla un montón, este console log. Detección de errores, siempre cuando hagáis una configuración, pues acordaos de hacer esta detección de errores, ¿vale? Y acordaos de tener este plugin de PHP. El tema de las variables, pues bueno, algunas variables que vienen predefinidas, ¿vale? Y estas variables que vienen predefinidas, pues si no tenemos claro qué tienen, pues no hay ningún problema. Para eso tenemos a console log que nos ayuda, ¿vale? A ver qué valores tienen las variables. Pues veis que pum, ¿vale? Tenía aquí ya unos valores encima, pues este get me va a pintar estos valores, ¿vale? Y así, pues más cosas, ¿vale? Información sobre mi servidor, información sobre mi entorno, todo lo que sea necesario. Bueno, pues con todo esto explicado, ¿vale? Vamos a intentar hacer una tarjeta rápidamente. Entonces, bueno, para hacer esta tarjeta que nosotros estábamos haciendo, si queréis lo que vamos a hacer es aquí en cards, ¿vale? Nos vamos a hacer un card un poquito más simplificado, ¿vale? Donde vamos a hacer un card sencillito, ¿vale? Que podría ser un card que tuviera simplemente un card title y ya está, ¿vale? Un card title donde vamos a poner el nombre, por ejemplo, Carlos, y aquí, por ejemplo, un card... qué sé yo, pues un card text, ¿vale? Donde pongamos un saludo, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y ya estaría, ¿vale? Vamos a poner una cosa como mega sencilla, ¿vale? Entonces vamos a hacer este card. Entonces, lo suyo es que este card, si se va a ejecutar varias veces, ¿vale? Es decir, yo voy a tener varios cards, ¿vale? Pues lo suyo es que tenga agrupado el creador de los cards, es decir, que tenga como una especie de función que me genere cards, ¿vale? Que me genere tarjetas cuando yo les llame. Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es, tranquilamente, vamos a coger, nos vamos a hacer una función, ¿vale? Y esta función nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, la vamos a llamar printCard, ¿vale? PrintCard. Entonces, en este printCard, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer directamente es generar esta función y podríamos hacer un echo tranquilamente donde nosotros escribiríamos básicamente esto, ¿vale? Me está pegando un error, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este error? Bueno, pues el problema de este error es que me está encontrando estas comillas, es decir, está abriendo comillas aquí, cerrándolas aquí y ya a partir de aquí no interpreta que esto siga siendo un string, sino como que no sabe si es un string, una sentencia, lo que sea. Entonces yo pues podría coger tranquilamente y escapar las comillas para que no se enfade conmigo, ¿vale? Entonces aquí ya veis que escapando las comillas no se enfada conmigo y yo ya puedo utilizar este print card todas las veces que yo quiera, ¿vale? Es decir, yo ya podría coger y decir, oye, PHP print card, ¿vale? Entonces ya estaría imprimiendo una tarjeta y otra tarjeta y otra tarjeta y otra y otra y otra, ¿vale? Y entonces de esta manera estaría imprimiendo todas las tarjetas que yo necesitase, ¿vale? Vamos, ¿veis? Me estaría imprimiendo todas las tarjetas que yo necesito. Claro, ¿cuál es la historia? Que a mí me gustaría que cambiase el nombre y que cambiase el texto, ¿vale? Entonces, si yo quiero que cambie el nombre y que cambie el texto cada vez que llamo a la función, pues voy a tener que parametrizar el nombre, ¿vale? Y voy a tener que parametrizar el texto, ¿de acuerdo? Ojo, estos nombres de aquí podéis poner los nombres que queráis, ¿vale? Es decir, no tienen que ser de un nombre en concreto, pueden ser lo que queráis de nombres, ¿vale? Simplemente que acordaos que si le llamamos name, pues que aquí donde vayamos a utilizarlo también sea name, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, si va a ser text, pues aquí donde vayamos a utilizarlo, pues que también sea text, ¿vale?
Entonces, de esta manera, ¿vale? Como yo ya he dicho, oye, print card tiene que tener un nombre y un texto, pues aquí este tipo me va a decir, oye, pues aquí me tendrás que poner un nombre y un texto, ¿vale? Entonces, ¿qué nombre vamos a poner? Pues Carlos. ¿Y qué texto vamos a poner? Pues el que queráis, ¿vale? Entonces, veis que aquí ya tendríamos una tarjeta, otra tarjeta, otra tarjeta y podríamos ir poniendo todos los nombres que quisiéramos, ¿vale, Juan? Y aquí textos diferentes, lo que quisiéramos poner, ¿vale? Yo si recargamos, pues veis que ya tengo estas tarjetas con los diferentes valores que necesitemos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar aquí? Pues que llegue un momento en el que el HTML sea muy grande, ¿vale? Sea un HTML muy complicado. Entonces, andar escribiendo el texto así, ¿vale? Poniendo un eco y escapando los caracteres y todo este tipo de cosas, pues es un poco más tostón. Entonces, podríamos hacernos un print card un poco alternativo, ¿vale? Que sería escribir básicamente lo mismo, ¿vale? Vamos a llamarlo print card alternative, ¿vale? Donde vamos a meter también los mismos parámetros que tenemos aquí, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, en lugar de hacernos un eco, ¿de acuerdo? En lugar de coger y hacer un eco con un montón de HTML, pues lo que podríamos hacer si queremos es decirle que imprima el HTML como tal, ¿vale? Es decir, podemos cerrar aquí como la llave del PHP, abrirla un poco más adelante y todo lo que escribamos aquí dentro es HTML normal y corriente. Podemos meter aquí el HTML que estaríamos metiendo en index. Sería como que en functions, ¿vale? Esto sería como functions, de aquí para adelante sería functions, pero aquí podemos meter el PHP con HTML intercalado que nosotros necesitemos, ¿vale? Esto es súper útil, ¿vale? Y lo que me permite, pues es eso, sobre todo poder generar, a ver, voy a copiar el HTML de aquí a Capón con vuestro permiso, me permite utilizar un HTML muchísimo más cómodo, ¿vale? Es decir, yo puedo coger ahora mismo y poner este texto aquí, ¿vale? Y entonces lo que le estaría diciendo es, oye, que cada vez que me llamen a print card alternative, pues tú imprimes esta tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces aquí lo tendríamos. Yo me vendría aquí al print card, ¿vale? Print card alternative y entonces vais a ver que funciona exactamente igual, ¿vale? Lo único es que me está metiendo al Carlos y al texto, entonces esto luego yo tendré que meter estos valores aquí en el PHP, ¿vale? Este Carlos, pues entonces pondrá name. Echo name, ¿veis? Como si fuera PHP con HTML. Y este de aquí lo mismo, echo text, ¿vale? Entonces es como una manera más cómoda, ¿vale? De poder escribir, ¿de acuerdo? Este PHP. ¿De acuerdo? Y esta tarjeta ya puede ser todo lo complicada que quisiéramos, ¿vale? Podríamos meter aquí un card picture, ¿vale? Picture con una IMG dentro y esta IMG, pues por ejemplo, podemos meter, qué sé yo, el assets con assets, barra, imágenes, barra, yo no sé qué imágenes tenía por ahí. A ver. Me salen todas las funciones de PHP. Yo quiero las imágenes. No tengo ninguna imagen por ahí, no me lo creo. Hombre, alguna imagen tendré. Vale, user, ¿vale? Entonces, pues veis que me puedo ir currando, ¿de acuerdo? El HTML que yo quiera. Entonces, cada vez que se imprima esta tarjeta, pues entonces se va a ejecutar todo esto de aquí, ¿vale? Y previamente a que se ejecute yo podría aquí hacer cosas las que me diera la gana. Por ejemplo, name as upper, ¿vale? Y entonces pues podría coger y decir, venga, pues el string este lo voy a pasar a uppercase, ¿vale? Creo que se llama upper o algo así. Upper, no me acuerdo ni cómo se llama, ¿vale? Vamos a ver, string to upper o algo así. O to upper puede ser, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a buscarlo. str2upper, vale, eso es. Entonces puedo utilizar una función que se llama str2upper para convertirlo en mayúscula, ¿de acuerdo? Y paso aquí este name as upper, ¿vale? Entonces aquí yo me puedo cocinar todo lo que quiera, ¿vale? ¿Vale? Y luego al final aquí ya termino imprimiendo, ¿de acuerdo? Todo este string, entonces pues esto tranquilamente pues lo puedo hacer, ¿veis? Simplemente utilizar una pequeña función que es interna de PHP, que lo que hace es que me coge un string y me lo convierta en mayúscula. ¿Vale? Pues perfecto. Y aquí el texto, pues podría coger y decir, no, es que si el texto que me pone es muy largo, ¿vale? Pues lo voy a splitear, ¿vale? Voy a cortarlo y voy a decir, venga, pues voy a coger una parte del texto que me interese, ¿vale? Pues entonces podría poner como slice text o algo así, ¿vale? Substring se llama. Yo no me sé todas las funciones de memoria, ni muchísimo menos de PHP, pero podríamos decir, pues cojo un substring, ¿vale? Donde voy a enganchar el text y va a empezar en 0 y va a terminar en 10 caracteres y a tomar por saco, y luego aparte esto lo voy a juntar con punto o algo así. Entonces veis que de esta manera yo me puedo currar aquí todo lo que necesite y al final lo termino imprimiendo aquí, ¿de acuerdo? Pues entonces veis que esto ya estaría funcionando súper bien, ¿vale?
me ponen estos puntos y hago ya el trabajo que tenga que hacer de programación, ¿vale? Y esta función sé que va a funcionar súper guay, que voy a poder aquí enchufarle el HTML que yo necesite. Además voy a tener mucha más comodidad para escribirlo porque lo puedo escribir directamente con el plugin de escribir rápido HTML, que es el Emmet, ¿vale? Este de aquí que pongo un card footer, ¿vale? Y entonces pues puedo ya directamente pues poner aquí el footer que me dé la gana o lo que necesite, ¿vale? Y de esta manera pues estaría escribiendo mi HTML súper cómodo, ¿vale? Entonces, esto es una manera de generar HTML de manera dinámica y esta es otra manera de generar HTML dinámico, pero hombre, esta es muchísimo más cómoda, ¿vale? Yo sé que esta cosa rara que acabamos de hacer de código spaghetti, de empieza la función, se cierra el PHP, escribo HTML, se abre el PHP, puede ser un poco rara al inicio, pero bueno, es así, ¿vale? Y veis que simplemente es acostumbrarnos a ella y de esta manera pues vamos a poder escribir funciones súper guays que nos permitan escribir un montón de HTML y esto es mega cómodo, ¿vale? Muy bien, pues entonces con este vídeo la verdad es que ya hemos visto básicamente todo lo que quería contar. Vale, entonces en el siguiente vídeo que os voy a poner vamos a hablar un poquito de los arrays, ¿vale? Y vamos a hablar también del servidor para ver cómo nos podemos comunicar del servidor con el servidor haciendo uso, ¿de acuerdo? Vamos otra vez a enganchar a nuestro amigo console.log, que lo teníamos aquí. Yo esta función console.log recomendaría que la tuvierais siempre a mano, o sea, recomendaría que siempre la tuvierais aquí, ¿vale? En el functions. Vale, entonces vamos a ver cómo podemos hacer uso, ¿de acuerdo? ¿De quién? Pues de console.log, vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Este get, este $get, ¿vale? Que es un buen amigo que nos da bastante información de los parámetros que están pasando en la URL. Entonces, si yo quisiera, pues a lo mejor podría coger y decir, oye, pues $get name, pues lo voy a utilizar para, yo qué sé, ahora está, podría poner aquí, ahora está $get name, ¿vale? En la URL o algo así, ¿de acuerdo? Entonces ahora está en la URL, ahora no me está pintando este name, bueno, es que me falta aquí un eco, vale, ahora está Ana en la URL, pero que si en lugar de poner Ana pongo Pedro, pues veis que me está poniendo, ahora está Pedro en la URL, ¿de acuerdo? Entonces trabajar con los parámetros de la URL es súper cómodo, ¿vale? Y nos viene súper bien, pero bueno, este será el PHP que hemos visto, ¿de acuerdo? Y ya nos pegaremos con esto del $get, pero os recomiendo siempre que este console.log lo tengáis ahí, ¿vale? Y aquí tenemos cómo se imprime una tarjeta con HTML escapando, ¿vale? Las comillas, y esto sería como se imprime una tarjeta, ¿de acuerdo? Con HTML de una manera un poquito más cómoda, un poco más espagueti, pero que se entiende muy bien, ¿vale? Entonces, acordaos, función, parámetros, aquí hacemos la cocina que necesitamos y aquí imprimimos el HTML que queramos imprimir y ya estaría, ¿vale? Pues con esto básicamente cerramos el vídeo. Un saludo.